Encontré una cuenta bancaria secreta a nombre de mi esposa. Encontré el extracto bancario por accidente, doblado dentro de un libro que había tomado del velador de mi esposa para leer una noche que no podía dormir. Una cuenta a su nombre, en un banco distinto al que usábamos para todo lo demás, con un saldo de $45,000. $45,000 que yo no sabía que existían. Sentí que el estómago se me daba vuelta. Llevamos 15 años casados, con 2 hijos, con una vida entera construida sobre la idea de que compartíamos absolutamente todo, incluidas nuestras finanzas. Y ahí estaba yo, sentado en el borde de la cama a las 2 de la mañana, mirando la prueba de que mi esposa había estado guardando dinero en secreto durante años. Bienvenidos a Diarios de Reddit. Lo que descubrí esa noche me llevó a hacer algo de lo que no me siento del todo orgulloso. Empecé a investigar a mi propia esposa, convencido de que estaba preparando, en silencio, su salida de nuestro matrimonio. Lo que encontré, al final de esa investigación, no fue en absoluto lo que esperaba. Quédense hasta el final, porque esta historia tiene un giro que todavía hoy me deja pensando en cuánto puede ocultar a alguien que amamos, incluso cuando sus razones no tienen nada que ver con lo que tememos. Me llamo Ricardo. Tengo 40 años. Trabajo como contador en una empresa mediana de logística, un trabajo que, irónicamente, me ha entrenado durante años para detectar números que no cuadran, patrones sospechosos, movimientos que no tienen una explicación evidente a primera vista. Esa misma habilidad profesional, que normalmente aplicaba a los balances de otras empresas, se activó, esa noche, de una manera que nunca hubiera imaginado necesitar dentro de mi propia casa. Conocí a Valentina hace 18 años, en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común, y desde esa primera noche sentí que había encontrado a alguien con quien realmente podía construir una vida entera. Nos casamos 3 años después, con la certeza tranquila de 2 personas que sabían, sin ninguna duda, que estaban tomando la decisión correcta. Durante nuestros primeros años de matrimonio, atravesamos, como cualquier pareja joven, algunas dificultades económicas bastante serias. Yo todavía estaba terminando mi especialización en contabilidad, trabajando medio tiempo mientras estudiaba, y Valentina sostenía gran parte de los gastos del hogar con su sueldo de maestra de escuela primaria. Hubo meses, particularmente durante el nacimiento de nuestro primer hijo, donde el dinero apenas alcanzaba para cubrir lo esencial, y recuerdo, con mucha claridad, las conversaciones tensas que teníamos, casi todos los domingos, tratando de organizar un presupuesto que nunca terminaba de cerrar del todo bien. Con el tiempo, y con mucho esfuerzo compartido, logramos estabilizar nuestra situación económica. Terminé mi carrera, conseguí el puesto que tengo hasta el día de hoy, y Valentina, con el paso de los años, fue ascendiendo dentro de su propia escuela hasta convertirse en coordinadora académica, un puesto con mejor sueldo y con mucha más responsabilidad. Construimos, entre los dos, una estabilidad financiera que, hasta esa noche con el extracto bancario en la mano, yo consideraba uno de los pilares más sólidos de nuestro matrimonio. Siempre manejamos nuestras finanzas de manera completamente transparente, o al menos así lo creía yo hasta ese momento. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar, cuentas de ahorro compartidas para la educación de nuestros hijos, y un acuerdo tácito, nunca puesto en duda durante 15 años enteros, de que cualquier decisión financiera importante se discutía entre los dos antes de tomarla. Por eso, encontrar esa cuenta secreta, con un saldo tan considerable, generó en mí algo mucho más profundo que una simple sorpresa. Generó una sospecha inmediata y visceral sobre las razones detrás de ese secreto, y mi mente, entrenada durante años para detectar irregularidades financieras, empezó a construir, casi de manera automática, la explicación más común que suele acompañar este tipo de descubrimientos, que Valentina estaba, silenciosamente, preparando los recursos necesarios para dejarme. No confronté a Valentina esa misma noche. Guardé el extracto exactamente donde lo había encontrado, y pasé el resto de la madrugada sin poder dormir, con la cabeza dando vueltas alrededor de una sola pregunta que se repetía, una y otra vez. ¿Por qué alguien que decía amarme necesitaría guardar dinero en secreto,
si no era, precisamente, para tener los recursos necesarios el día en que decidiera irse? Al día siguiente, con una calma fingida que me costó muchísimo sostener, empecé a prestar atención a detalles que, hasta ese momento, nunca había considerado sospechosos. Noté, por ejemplo, que Valentina había estado recibiendo, con cierta regularidad, llamadas telefónicas que atendía siempre alejándose hacia el patio, hablando en voz baja, cortando la llamada apenas me veía acercarme. Revisé, con mucho cuidado para no dejar ningún rastro, algunos correos electrónicos antiguos en la computadora compartida de la familia, encontrando, en la carpeta de elementos eliminados, un intercambio con alguien identificado solamente como M. Fuentes, donde se mencionaban los próximos pasos y la reunión de la semana que viene, sin ningún contexto adicional que me permitiera entender de qué se trataba exactamente esa correspondencia. Sentí que cada nuevo detalle confirmaba, con más fuerza, mis peores sospechas. Empecé a imaginar escenarios cada vez más devastadores. Quizás Valentina ya había consultado a un abogado de divorcios, identificado en mi cabeza como ese misterioso M. Fuentes. Quizás estaba, en secreto, preparando una salida financiera que le permitiera dejarme sin ningún tipo de advertencia previa, dejándome, a mí, completamente desprevenido frente a algo tan devastador. Decidí, con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba en mi trabajo cuando auditaba las cuentas de una empresa, empezar a documentar cada detalle sospechoso que encontraba, capturas de pantalla de los correos, fotografías del extracto bancario, notas sobre los horarios en que recibía esas llamadas misteriosas. No sabía, todavía, exactamente para qué iba a necesitar toda esa documentación, pero sentía, con una certeza casi instintiva, que necesitaba estar preparado para lo que fuera que estuviera a punto de descubrir. Un jueves, casi 2 semanas después de haber encontrado el extracto original, Valentina mencionó, casi al pasar, que tenía una reunión de trabajo esa misma tarde, con un tono que, después de todo lo que había estado investigando, ya no lograba escuchar con la misma inocencia de antes. Decidí, con el corazón latiéndome con fuerza, seguirla esa tarde, necesitando, de una vez por todas, entender qué era exactamente lo que estaba pasando. Quiero contar con más detalles sobre esas 2 semanas de investigación silenciosa, porque hubo varios momentos, durante ese periodo, donde estuve genuinamente cerca de confrontar a Valentina antes de tiempo, y creo que vale la pena compartir cómo logré, o no logré del todo, mantener la compostura durante ese periodo tan cargado de ansiedad. Recuerdo, en particular, una cena familiar con mis suegros, apenas una semana después de haber encontrado el extracto bancario original, donde tuve que sentarme frente a ellos, sonriendo, participando de la conversación con total normalidad, mientras por dentro cargaba con la sospecha devastadora de que su hija estaba, posiblemente, preparando la ruptura de nuestro matrimonio sin que ellos tuvieran ni la más mínima idea. En un momento de esa cena, mi suegra mencionó, casi al pasar, algo sobre extrañar la casa de la infancia, un comentario que en su momento interpreté, erróneamente, como una simple nostalgia genérica, sin ninguna conexión con lo que realmente estaba pasando. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que probablemente esa frase tenía mucho más que ver con la casa específica que Valentina estaba tratando de recuperar en secreto, aunque en ese momento no logré conectar ninguno de esos puntos, completamente absorbido como estaba en mis propias sospechas sobre una infidelidad o un divorcio inminente. También recuerdo haber llamado, durante esa misma semana, a mi mejor amigo, Andrés, para contarle, con la voz temblando, todo lo que había descubierto hasta ese momento. Andrés, que conocía a Valentina desde hacía años y que siempre había hablado de ella con mucho cariño, me sugirió, con mucha cautela, que quizás estaba sacando conclusiones demasiado apresuradas basándome en evidencia todavía incompleta. Me dijo, textualmente, conozco a Valentina, y no me la imagino haciendo algo así sin ninguna razón. Antes de confrontarla con acusaciones tan graves, dale el beneficio de la duda de preguntarle directamente, en privado, sin toda esta investigación paralela. En ese momento, sin embargo, mi propio miedo era demasiado grande como para seguir ese consejo tan razonable.
Sentía que necesitaba tener toda la información posible antes de arriesgarme a una conversación que, en mi cabeza, podía terminar confirmando el fin de mi matrimonio. Ese miedo, mirándolo en retrospectiva, fue lo que me llevó a prolongar innecesariamente esas 2 semanas de sospecha silenciosa, en lugar de simplemente preguntarle a Valentina, con calma, apenas encontré el primer extracto bancario. Le confesé esto a Andrés, meses después, ya con toda la historia completamente resuelta, y me dijo algo que se me quedó grabado, que el miedo, cuando se combina con información incompleta, tiene una capacidad asombrosa de construir narrativas cada vez más elaboradas y cada vez más alejadas de la realidad, y que la única manera real de contrarrestar ese proceso es, precisamente, buscando la conversación honesta lo antes posible, en lugar de acumular, cada vez, más y más evidencia circunstancial, que solamente termina alimentando el miedo original. Seguí a Valentina, manteniendo una distancia prudente en mi propio auto, hasta un edificio de oficinas en el centro de la ciudad que no reconocía en absoluto, un lugar que nunca me había mencionado en ninguna conversación previa sobre su trabajo como coordinadora académica. Me quedé estacionado, del otro lado de la calle, observando cómo entraba al edificio con una carpeta bajo el brazo, la misma carpeta color beige que había notado, en los últimos días, que guardaba con mucho cuidado en el fondo de su placard, lejos de cualquier lugar donde yo pudiera encontrarla accidentalmente. Esperé, con el corazón latiéndome con una fuerza casi dolorosa, durante casi 40 minutos, hasta que finalmente salió del edificio, acompañada de un hombre de unos 60 años, vestido de manera formal, que le entregó, en la puerta misma del edificio, lo que parecían ser varios documentos impresos, sujetos con un clip. Sentí que se me helaba la sangre. Ahí estaba, según mi propia interpretación en ese momento tan cargado de sospecha, la confirmación visual de todo lo que había estado temiendo, mi esposa, reuniéndose en secreto con un hombre desconocido, recibiendo documentos que, en mi cabeza, ya había decidido que eran papeles legales relacionados con un divorcio que estaba preparando sin decirme absolutamente nada. No pude contenerme más. Salí del auto y me acerqué, con una furia que ya no lograba disimular, justo cuando Valentina se despedía de ese hombre con un apretón de manos. ¿Quién es este hombre?, le pregunté, con una voz que sonó, incluso a mis propios oídos, mucho más alterada de lo que hubiera querido. ¿Qué está pasando, Valentina? Encontré la cuenta bancaria. Encontré los correos con M. Fuentes. Necesito que me digas, ahora mismo, qué es lo que me estás ocultando. Valentina se quedó completamente pálida, mirándome con una mezcla de sorpresa y de algo que, en ese momento, no supe interpretar del todo, pero que después entendí que era, sobre todo, una profunda decepción por la manera en que había decidido confrontarla, en plena calle, frente a un desconocido, en lugar de simplemente preguntarle en privado. El hombre, visiblemente incómodo por la escena, se despidió rápidamente, dejándonos solos en la vereda, con Valentina sosteniendo esos documentos contra su pecho, y yo, parado frente a ella, esperando, con una ansiedad devastadora, una explicación que temía, con toda mi alma, que fuera a confirmar exactamente lo peor que había estado imaginando durante las últimas 2 semanas. Valentina se quedó en silencio un largo rato, con los ojos llenándose de lágrimas, antes de finalmente hablar, con una voz que temblaba, pero que también tenía un dejo de indignación que no esperaba encontrar en ese momento. Ese hombre es Marcelo Fuentes, me dijo. Es agente inmobiliario. Llevo casi 3 años ahorrando, en secreto, para comprar de vuelta la casa de mi abuela. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, aunque esta vez por una razón completamente distinta a la que había imaginado. Me explicó, con la voz todavía quebrada, la historia completa. La casa donde había crecido su mamá, la misma casa que su abuela había construido con mucho esfuerzo décadas atrás, había tenido que venderse hacía casi 15 años, cuando su papá, en medio de una crisis financiera severa relacionada con un negocio familiar que había fracasado, no tuvo otra opción que desprenderse de esa propiedad para poder cubrir deudas que amenazaban con hacerlos perder absolutamente todo. Esa venta había sido,
según me explicó Valentina esa tarde en la vereda, una de las heridas más profundas y más silenciosas de toda su familia, un tema que prácticamente nunca se mencionaba abiertamente, porque despertaba, cada vez, una tristeza y una vergüenza que nadie sabía muy bien cómo procesar en voz alta. Hacía 3 años, casi por casualidad, Valentina se había enterado de que la familia que había comprado la casa estaba considerando venderla, después de mudarse a otra ciudad por motivos laborales. Sin decirme nada, empezó, en ese mismo momento, a ahorrar de manera sistemática, guardando una parte de cada sueldo en esa cuenta separada, con el sueño, según me confesó con lágrimas cayendo por su cara, de poder comprar de vuelta esa casa y devolvérsela a su mamá, como regalo, para el próximo aniversario de bodas de sus propios papás, que se cumplía apenas en 4 meses. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, todavía procesando la magnitud completa de lo que acababa de escuchar. Hubiéramos ahorrado juntos. Hubiera querido ser parte de esto desde el principio. Valentina bajó la mirada. Quería que fuera una sorpresa completa, para vos también. Quería que llegáramos juntos a esa casa, el día del aniversario, sin que supieras nada, para que la sorpresa fuera igual de grande para los dos. Nunca imaginé que ibas a encontrar el extracto antes de que pudiera contártelo todo. Quiero compartir un recuerdo específico que Valentina me contó, durante esos 4 meses en que trabajamos juntos para terminar de comprar la casa, porque ayuda a entender mejor por qué esa propiedad significaba tanto para toda su familia. Me contó que, cuando tenía apenas 8 años, pasaba casi todos los veranos en esa casa con su abuela, en una habitación pequeña del segundo piso que tenía una ventana grande con vista hacia un jardín de limoneros que su abuela cuidaba con muchísimo esmero. Recordaba, con mucha claridad, las tardes enteras que pasaba ayudando a su abuela a preparar dulce de limón casero, una receta que se había transmitido, según le contaron, durante 3 generaciones dentro de su familia. Cuando la casa tuvo que venderse, 15 años atrás, Valentina tenía apenas 25 años, recién comenzando su carrera como maestra. Recordaba, con mucho dolor todavía presente en su voz mientras me lo contaba, el último día que toda la familia pasó juntos en esa casa, empacando cajas en un silencio pesado, mientras su abuela, ya bastante mayor en ese momento, se sentaba en el jardín de limoneros, sin decir una sola palabra, simplemente observando ese lugar que había construido con tanto esfuerzo durante toda su vida. Su abuela falleció apenas 2 años después de esa mudanza forzada, sin haber vuelto a mencionar, ni una sola vez, la casa que habían tenido que vender. Valentina siempre sospechó, según me confesó esa tarde, que la pérdida de esa casa había acelerado, de alguna manera, el deterioro de la salud de su abuela, aunque nunca hubo, obviamente, ninguna manera de comprobar esa conexión de forma definitiva. Ese recuerdo específico, sobre las tardes de dulce de limón y el jardín que su abuela tanto había cuidado, fue lo que terminó de convencerme, con total claridad, de la importancia genuina de completar ese proyecto juntos, sin ninguna reserva. No se trataba solamente de recuperar una propiedad con valor económico. Se trataba de devolverle a toda una familia un pedazo de su propia historia, un lugar cargado de recuerdos que habían tenido que abandonar en el peor momento posible, sin ninguna posibilidad, en su momento, de evitarlo. El día que finalmente entregamos las llaves a la mamá de Valentina, ella caminó, casi de inmediato, hacia el patio trasero, donde aquellos limoneros, aunque un poco descuidados después de tantos años, todavía seguían en pie. Se quedó ahí parada, en silencio, durante varios minutos, tocando las hojas con una delicadeza que todos respetamos sin interrumpir, hasta que finalmente se dio vuelta hacia nosotros, con una sonrisa entre lágrimas, y nos dijo que podía sentir, en ese jardín, la presencia de su propia mamá, como si de alguna manera, después de tantos años, finalmente hubiera vuelto a casa. Sentí, escuchando esa explicación tan hermosa, una mezcla muy compleja de emociones que no supe procesar del todo en ese primer momento, ahí parado en la vereda. Por un lado, sentí un alivio enorme, la desaparición inmediata de todo el miedo devastador que había estado cargando durante las últimas 2 semanas, la certeza de que mi matrimonio no estaba, de ninguna manera, en riesgo de terminar.
Por otro lado, sentí algo más complicado de nombrar, una mezcla de ternura profunda por la intención tan generosa detrás de ese secreto, y al mismo tiempo, una herida genuina por haber sido excluido, durante 3 años enteros, de una decisión financiera tan significativa. Le dije esto, con toda la honestidad posible, mientras caminábamos de vuelta hacia nuestros autos. Entiendo por qué querías que fuera una sorpresa. Y la intención es hermosa, de verdad. Pero necesito que entiendas que, para mí, descubrir una cuenta secreta con $45,000, sin ningún contexto, activó automáticamente el miedo más grande que puede tener cualquier persona casada, que su pareja está preparando, en silencio, su salida. Valentina se detuvo, mirándome con una sorpresa genuina. Nunca pensé que pudieras interpretarlo así. Para mí, era tan claro en mi cabeza que esto era, únicamente, sobre la casa de mi abuela, que no consideré, ni por un segundo, cómo podía verse desde afuera, sin ningún contexto. Esa conversación, aunque empezó con mucha tensión, terminó siendo, con el paso de las horas, una de las más honestas y más profundas que habíamos tenido en años. Hablamos, con total apertura, sobre la importancia de la transparencia financiera dentro de nuestro matrimonio, no porque no confiáramos el uno en el otro, sino porque, precisamente, la ausencia de información completa había sido lo que había generado, en mí, una espiral de sospecha tan devastadora durante esas 2 semanas. Le expliqué, también, algo que no había podido nombrar del todo hasta ese momento, que mi reacción tan intensa frente al descubrimiento de esa cuenta tenía que ver, en parte, con mis propios miedos acumulados durante nuestros primeros años de matrimonio, cuando el dinero era escaso y cada decisión financiera se sentía como una fuente potencial de conflicto. Ese miedo antiguo, aunque llevábamos años sin necesitar activarlo, seguía presente, en algún lugar profundo de mí, listo para despertarse frente a cualquier indicio de secreto financiero, sin importar cuán inofensivo resultara ser, en última instancia, ese secreto. Valentina me pidió perdón, con total sinceridad, por no haber considerado el impacto emocional que su silencio, por más bien intencionado que fuera, podía llegar a tener sobre mí. Yo, por mi parte, le pedí perdón por la manera tan alterada en que la había confrontado en plena calle, en lugar de simplemente preguntarle, con calma, qué era lo que estaba pasando. Le pregunté, esa misma tarde, cuánto dinero faltaba todavía para poder concretar la compra completa de la casa. Me explicó que, según los cálculos de Marcelo Fuentes, todavía necesitaba juntar unos $15,000 adicionales, algo que esperaba lograr en los próximos 4 meses, ahorrando de manera todavía más intensiva de lo que ya venía haciendo. Le propuse, en ese mismo momento, algo que sentí que era la manera más honesta de reparar el desequilibrio que había existido durante esos 3 años, que termináramos de juntar ese dinero juntos, como pareja, usando parte de nuestros propios ahorros compartidos para completar la compra a tiempo para el aniversario de sus papás. Valentina se quedó mirándome, con una sonrisa que combinaba el alivio con una emoción genuina, y aceptó, abrazándome con fuerza ahí mismo, en plena vereda, frente al edificio donde apenas media hora antes yo la había confrontado con tanta furia y tanto miedo. Durante los siguientes 4 meses, trabajamos juntos, con total transparencia, terminando de reunir el dinero necesario para completar la compra de la casa. Fue, sin dudas, uno de los proyectos más significativos que emprendimos juntos en todo nuestro matrimonio, no solamente por el objetivo financiero en sí mismo, sino por la manera en que esa experiencia terminó de reconstruir, con una solidez todavía mayor, la confianza y la comunicación entre los dos. El día del aniversario de los papás de Valentina, organizamos una cena familiar con la excusa de una celebración normal, sin dar ninguna pista sobre lo que realmente estaba planeado. Al final de la cena, le entregamos a su mamá un sobre con las llaves de la casa, junto con los papeles de la escritura ya completamente finalizados, explicándole, entre lágrimas de toda la familia, la historia completa de los 3 años de ahorro silencioso que Valentina había sostenido, sola al principio, hasta que yo, casi por accidente, terminé sumándome al proyecto en su tramo final. Ver la reacción de mi suegra, esa noche,
llorando de una manera que nunca antes le había visto, sosteniendo esas llaves con las manos temblando, fue, sin exagerar, uno de los momentos más emotivos que había vivido en toda mi vida, un recordatorio hermoso de que, detrás del susto inicial y de la sospecha tan devastadora que había sentido semanas atrás, existía, en realidad, una de las historias de amor familiar más generosas que había conocido jamás. En las semanas posteriores a esa cena tan emotiva, Valentina y yo tuvimos varias conversaciones más, procesando, con calma, todo lo que habíamos atravesado durante esos meses tan intensos. Le confesé algo que me costó bastante poner en palabras, que, más allá del alivio de descubrir que mis sospechas habían sido completamente infundadas, seguía procesando cierta incomodidad al pensar en lo rápido que mi mente había construido, con tan poca evidencia real, un escenario tan devastador sobre el fin de nuestro matrimonio. Hablamos, con mucha honestidad, sobre por qué mi mente había saltado tan rápidamente hacia la peor interpretación posible, en lugar de considerar, aunque fuera como una posibilidad entre varias, alguna explicación más inocente. Entendí, con la ayuda de algunas conversaciones que tuve también con mi hermano, que esa reacción tan intensa tenía raíces en experiencias anteriores a mi propio matrimonio. Había visto, de cerca, el divorcio devastador de mis propios papás cuando yo tenía apenas 12 años, un proceso marcado, precisamente, por descubrimientos financieros secretos que mi papá había ocultado durante años antes de finalmente irse de la casa. Esa experiencia de la infancia, que nunca había procesado del todo con la profundidad necesaria, había dejado en mí una sensibilidad particular hacia cualquier indicio de secreto financiero dentro de una relación, una sensibilidad que, sin que yo lo supiera del todo conscientemente, se activó con toda su fuerza apenas encontré ese extracto bancario escondido. Decidí, a partir de esa reflexión, empezar mi propio proceso terapéutico, no porque sintiera que había hecho algo mal al investigar la situación, sino porque entendí que necesitaba procesar, con más profundidad, esas heridas antiguas de mi propia infancia, para evitar que reacciones tan intensas y tan desproporcionadas volvieran a repetirse frente a situaciones futuras que, con toda probabilidad, iban a tener explicaciones mucho más simples de lo que mi imaginación, alimentada por miedos antiguos, tendía a construir. Valentina, por su parte, también reflexionó mucho sobre su propia tendencia a mantener secretos, incluso cuando las intenciones detrás de esos secretos eran genuinamente hermosas. Me confesó que, en su propia familia, había crecido viendo a su mamá manejar, casi siempre en silencio, cualquier decisión financiera importante, un patrón que había absorbido, sin darse cuenta del todo, como la manera normal de manejar el dinero, incluso dentro de una relación de pareja que se suponía debía funcionar con total transparencia. Ambos entendimos, con el tiempo, que nuestras reacciones, tan distintas pero igualmente arraigadas en experiencias familiares del pasado, necesitaban ser nombradas abiertamente entre nosotros para poder construir, de ahí en adelante, patrones de comunicación mucho más sanos que los que habíamos heredado, sin darnos cuenta del todo, de nuestras propias familias de origen. Quiero contar, también, cómo reaccionaron nuestros propios hijos cuando finalmente les contamos toda la historia completa, porque su perspectiva, tan simple y tan directa como suele ser la de los chicos, terminó ayudándome a procesar todo lo vivido de una manera que no esperaba. Nuestro hijo mayor, Tomás, que en ese momento tenía 14 años, escuchó toda la historia con mucha atención, y cuando terminamos de contarle, nos preguntó, con una lógica bastante directa, ¿por qué yo había decidido seguir a mamá en el auto en lugar de simplemente preguntarle qué estaba pasando? Fue una pregunta que, viniendo de un adolescente, me hizo reflexionar todavía más sobre lo desproporcionada que había sido mi reacción inicial frente a la situación. Nuestra hija menor, Martina, de apenas 9 años en ese momento, tuvo una reacción distinta, mucho más centrada en la parte emotiva de la historia que en la parte del conflicto entre sus papás. Le encantó, particularmente, la idea de los limoneros y del dulce de limón casero, y nos pidió, con mucha insistencia, que la lleváramos a la casa recuperada apenas fuera posible, para poder aprender la receta familiar directamente de su abuela.
Esa insistencia tan inocente de Martina terminó generando algo hermoso que no habíamos anticipado, se convirtió, con el tiempo, en una tradición nueva dentro de nuestra familia extendida, donde cada verano, los nietos de mi suegra se reúnen en esa casa recuperada para aprender, de primera mano, la misma receta de dulce de limón que se había transmitido durante generaciones, la misma receta que Valentina había aprendido de niña, en ese mismo jardín, antes de que la familia tuviera que dejar la casa atrás. Contarles a nuestros hijos toda la historia, con total honestidad, incluyendo la parte donde reconocí, abiertamente frente a ellos, que había reaccionado de manera desproporcionada al principio, también me pareció importante desde una perspectiva de crianza. Quería que entendieran, con un ejemplo concreto y honesto, que está bien equivocarse, que está bien sentir miedo frente a información incompleta, pero que también es fundamental, cuando uno se da cuenta de haber reaccionado de manera desmedida, reconocerlo abiertamente y trabajar en repararlo, en lugar de simplemente ignorar el error o justificarlo excesivamente. Tomás, en particular, me dijo algo que se me quedó grabado, unos meses después de que toda esta situación se resolviera, que admiraba que yo hubiera sido capaz de admitir, frente a toda la familia, que me había equivocado en la manera de manejar la situación, en lugar de simplemente quedarme callado sobre esa parte más incómoda de la historia. Esa observación, viniendo de mi propio hijo adolescente, me generó un orgullo genuino, no tanto por la situación en sí misma, sino por la posibilidad de haberle mostrado, con hechos concretos, que la honestidad y la humildad frente a los propios errores son valores que se pueden sostener, incluso en los momentos más difíciles de una relación de pareja. Hoy, casi un año después de aquella noche en que encontré el extracto bancario doblado dentro de un libro, la casa de la abuela de Valentina sigue siendo, para toda su familia, un símbolo hermoso de sanación, un lugar donde ahora se reúnen, con mucha más frecuencia que antes, para celebrar cumpleaños, para almorzar los domingos, para reconstruir, poco a poco, algunas de las tradiciones familiares que se habían perdido durante los 15 años en que esa propiedad estuvo fuera de sus manos. Con Valentina, establecimos, después de todo este proceso, un nuevo acuerdo sobre cómo manejar nuestras finanzas de ahí en adelante. Mantenemos, todavía, algo de flexibilidad individual para pequeños ahorros personales, entendiendo que cierto grado de autonomía financiera es sano dentro de cualquier matrimonio, pero establecimos un límite claro, mutuamente acordado, sobre a partir de qué monto cualquier ahorro individual debe compartirse abiertamente con el otro, sin importar cuán buena sea la intención detrás de ese ahorro. Pienso, seguido, en lo cerca que estuve, esa tarde en la vereda, de convertir un malentendido tan hermoso en algo mucho más destructivo, si hubiera elegido reaccionar con la misma furia inicial durante más tiempo, en lugar de darle a Valentina el espacio para explicarme, con calma, toda la historia real detrás de ese secreto. Esa reflexión me ayuda, todavía hoy, a recordarme, constantemente, la importancia de buscar información completa antes de sacar conclusiones definitivas sobre las intenciones de las personas que más amamos. Hay algo más que aprendí, en todo este proceso, sobre la naturaleza misma de los secretos dentro de un matrimonio, que no todos los secretos nacen de una intención de dañar. Algunos, como el de Valentina, nacen de un deseo genuino de sorprender, de dar, de sanar heridas familiares que llevan generaciones sin resolverse. Pero incluso los secretos más generosos, cuando se sostienen durante demasiado tiempo, corren el riesgo de ser malinterpretados de maneras que ninguna de las dos partes desea, simplemente porque la ausencia de información completa deja un vacío que la mente, casi siempre, termina llenando con los escenarios más temidos en lugar de los más probables. También pienso en lo importante que fue, para nuestro matrimonio, tener esa conversación tan honesta después del shock inicial, en lugar de simplemente dejar pasar el incidente sin procesarlo con la profundidad que realmente merecía. Esa conversación, aunque incómoda en su momento, terminó siendo, sin dudas, uno de los cimientos más sólidos sobre los que seguimos construyendo, hoy, una relación todavía más honesta y más comunicativa que la que teníamos antes de esa noche tan reveladora. Hoy, cuando algún amigo o familiar nos pregunta sobre nuestro secreto para sostener un matrimonio sólido después de tantos años juntos,
No puedo evitar pensar en esta historia específica como uno de los ejemplos más claros de lo que realmente nos ha funcionado, no la ausencia total de conflictos o de malentendidos, porque esos son, prácticamente, inevitables en cualquier relación de largo plazo, sino la disposición genuina de los dos a sentarnos, escucharnos y reconstruir juntos, cada vez que algo amenaza con ponernos en lados opuestos en lugar de en el mismo equipo. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar, al encontrar una cuenta secreta con tanto dinero guardado sin ninguna explicación previa? Cuéntenme en los comentarios, de verdad quiero leer sus opiniones sobre esto. Y si esta historia te sorprendió tanto como me sorprendió a mí vivirla, ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en Diarios de Reddit seguimos compartiendo historias reales sobre lo que realmente significa construir confianza dentro de una pareja. Nos vemos en el próximo video.